Este video es la masterclass más completa que vais a encontrar acerca de cómo hacer las historias de Instagram. Este video es para expertos en cualquier nicho. Si te dedicas a Amazon, eres nutricionista, dentista, filmmaker, cualquier cosa, este video te va a servir para vender más a través de tu marca personal en Instagram. Para freelancers, si te dedicas al día de hoy, tienes una agencia de marketing, eres community manager, editas los vídeos. Para influencers, si tienes tu propia marca personal y simplemente compartes tu día a día, pues vas a aprender a cómo aplicar las historias correctamente. Y también para infoproductores, todas aquellas personas que no tienen su marca personal o no quieren mostrar su cara en las redes sociales, pero quieren ganar dinero a través de Instagram y que pueden lanzar a otros expertos y ayudarles a monetizar sus cuentas, después llevándote un porcentaje de las ganancias sin invertir prácticamente ni un euro. Soy David Uro y en el último año he generado más de 3 millones de euros solo con las historias de Instagram, para que veas el potencial que tiene esta herramienta si sabes aprovecharla de la forma correcta. Y gracias a las historias de Instagram, pues pude cambiar la vida de muchos de mis seres queridos, retirar a mis padres y regalarles una autocaravana, llenar salas de miles de alumnos que están agradecidos por toda la información que les comparto y permitirme el lujo de comprarme un supercoche. Y lo más loco aún es que hemos conseguido generar esos 3 millones de euros con tan solo 10.000 views de media en las historias de Instagram, para que veas que no hace falta tener millones de seguidores para poder llegar a generar estas cantidades de dinero. Y como repito, no hace falta que ni siquiera expongas tu cara en redes sociales. Puedes aprender todo lo que te voy a compartir en este vídeo y puedes aplicarlo a otros clientes que te van a estar pagando un fijo o una comisión por todo el trabajo y por el dinero que le vas a estar generando. Esta información que te voy a compartir en esta masterclass es única. Te aseguro que no la vas a encontrar en ninguna parte, ni siquiera en el mercado inglés ni en el mercado español. Este es el único sitio donde puedes aprender a cómo hacer las historias de Instagram correctamente. Y para que veas que no es nada del otro mundo y que se puede aprender como cualquier otra habilidad, quiero que veas mis historias de antes de que no sabía todo esto lo que te voy a compartir. Por ejemplo, aquí tenemos mis historias de 2019 que estaba en Finlandia esquiando. Como vemos, son historias que no tienen ningún tipo de sentido. Salgo yo aquí grabándome mi cara, enseñando lo que hay alrededor, sin contar nada. Como veis, una historia de mucho valor, aportando un montón de valor a las personas. Se entiende mucho qué es lo que está ocurriendo y bastante interesante. No tenía ningún tipo de sentido. Aquí salgo, no sé, vestido de un conejo subido a una terraza, no sé lo que estaba haciendo. Aquí un perro con un casco. Bastante random, la verdad. Pero como veis, si yo pude aprender a hacer la historia de Instagram y ganar dinero con ellas, tú también vas a ser capaz. Así que vamos al grano. ¿Por qué las historias de Instagram son tan importantes? Porque de todo lo que yo he visto en todos los lanzamientos más grandes que se han hecho últimamente, es la herramienta principal de venta, es el canal principal de venta, es la manera, el canal más monetizable, ¿vale? Ni siquiera a través de posts, de reels, de vídeos de YouTube, no existe ninguna otra forma mejor monetizar una audiencia que las historias de Instagram. Y la clara prueba de esto, como veis, es que yo he generado más de 3 millones de euros solo con 10.000 views en las historias de Instagram, que ya me diréis qué canal de YouTube puede conseguir con los mismos números, conseguir la misma facturación. Y esto no es ninguna magia ni nada por el estilo, sino que tiene una explicación y ahora os voy a explicar paso a paso de cómo se puede conseguir estos resultados. Ya que después de dedicarme a esto más de 3 años y hacer más de 10.000 historias, tanto para mí como para mis clientes, he aprendido cómo funcionan las historias de Instagram a la perfección y cuáles son los únicos 7 tipos de contenido que existen. Así que en este vídeo vas a aprender estos 7 tipos de contenido con ejemplos y cómo aplicarlos, una estructura de un día completo de las historias y también ideas de cómo hacer todo esto e implementarlo para tu nicho o para tu negocio. Y te puedo asegurar al 100% que si te acabas de ver este vídeo y aplicas lo que te cuento, pues sí o sí te van a subir las visualizaciones en tu historia de Instagram y también vas a tener más ventas de tu producto, de tu servicio o lo que sea que ofrezcas o lo que sea lo que ofrece tu cliente. Así que vamos a ver los 7 tipos de contenido de las historias de Instagram. El primero es el contenido lifestyle, que consiste simplemente en ir grabando todo lo que te rodea. Como yo aquí, por ejemplo, que hay veces que subo simplemente una historia mía entrenando, que es lo más básico, lo más fácil. ¿Y qué es lo que podemos grabar para proporcionar este contenido lifestyle? Pues todo lo que nos rodea. Por ejemplo, nuestro desayuno, cómo entrenamos, algún atardecer bonito, un selfie, un outfit de qué es lo que llevas vestido en el día a día. Puedes sacar fotos a tu mascota, fotos de tu perro, de tu gato, cualquier cosa que te rodea y es contenido fácil de consumir y es lo que suben las personas normales, ¿vale? Contenido cotidiano, contenido de lifestyle. Y me dirás, David, si yo vendo un curso de cripto o un curso de Amazon, ¿para qué voy a estar subiendo fotos de mi desayuno o fotos de mi perro? Y es que esto tiene una explicación, ¿vale? El contenido de lifestyle tiene 2 funciones. La primera es lubricar y que la transición entre el resto de tipos de contenido sea mucho más sencilla, ¿vale? Sirve como de lubricante para unir el resto de tipos de contenido que os voy a enseñar. Y la segunda función de este tipo de contenido, de lifestyle, es hacer que para las personas sea más fácil consumir vuestras historias de Instagram, ¿vale? Porque si constantemente nosotros subimos y aportamos contenido de valor y contenido muy difícil, al final la gente no entra en Instagram para aprender, la gente entra en Instagram para entretenerse.
Por eso el contenido tiene que ser fácil, tiene que ser sencillo, tiene que ser fácil de consumir. Es un error en el que yo caí antes, que yo siempre he intentado subir contenido de valor, aportar valor o contar algunas cosas interesantes. No subía historias cotidianas de simplemente yo en la playa, algún atardecer o subir un selfie mío. Y este contenido también es muy importante y muy interesante porque hace que nos suban las visualizaciones. Hace que para las personas sea muchísimo más fácil consumir nuestro contenido y que no se cansen. Y yo me he dado cuenta de que existen dos formas de cómo hacer el contenido, como listo o como guapo. Como listo es estar haciendo lo que yo estaba haciendo hace unos años, constantemente compartiendo contenido de valor. Y sí, esto funciona, te va a producir grandes ventas, pero al final de cabo las personas se van a cansar, porque es un contenido muy tostón y muy difícil de consumir y la gente al final va a asociar que siempre que entra en vuestras historias de Instagram, siempre que consume vuestro contenido, pues se tiene que concentrar y tiene que coger la libreta y boli y empezar a apuntar las cosas. Y tampoco esta es la función de Instagram. Y también hay otra forma, que es llevar el contenido como si fueras guapo, ¿vale? Que es lo típico que suben todas las influencers de moda que no comparten contenido de valor, que simplemente comparten su día a día, pues lo que visten, lo que comen, lo que desayunan, pues cómo van al gimnasio, ese tipo de contenido. Y aunque no aporte ningún valor, es mucho más fácil de consumir. Y este tipo de contenido, los influencers de lifestyle son los que más engagement tienen. Así que la mezcla es que tienes que aprender a hacer el contenido de las dos formas. Aportar contenido de valor, hacer el contenido como si fueras listo y también hacer el contenido como si fueras guapo, que es básicamente compartir lo que te rodea, cosas sin sentido, cosas que no aportan ningún valor, pero que te van a servir para aumentar el engagement, aumentar las visualizaciones, las historias y como consecuencia después con el contenido de valor que compartas, con el contenido listo, monetizar toda esa audiencia. Aquí como veis en la pantalla yo por ejemplo también subo este tipo de contenido. Como un día cojo y por ejemplo me gusta la puesta de sol, un atardecer y subo las fotos del atardecer. Otro día estoy en el gimnasio, pues subo las fotos del gimnasio. ¿Vale? Pues simplemente ir compartiendo un poco ese tipo de contenido que también nos sirve mucho para, como os dije, lubricar y unir el resto de tipo de contenidos que ahora os lo voy a explicar. Y el segundo tipo de contenido, que es de los más importantes, son las líneas de contenido. Y en esto se basa prácticamente todos los libros, todas las series, todas las películas y se basan en lo mismo, en el storytelling. Es que existe un héroe, tiene una meta y en medio hay un obstáculo. Y ese héroe tiene que superar ese obstáculo y por eso se hace interesante ver los libros, consumir los vídeos, las series, las películas, porque queremos ver ese proceso de cómo se desarrolla ese personaje, cómo se desarrolla ese héroe y cómo al final llega a conseguir su objetivo. Pues con las historias de Instagram tenemos que hacer lo mismo, tenemos que crear líneas de contenido, que pueden ser largas e importantes o pueden simplemente ser cortas y divertidas. Así que ahora os voy a enseñar un ejemplo. Como por ejemplo es que yo he creado una línea de contenido simplemente con la historia de unos perros. ¿Cómo fue la historia? Es que estaba alquilando una villa y vinieron mi hermana y mi amiga y han traído unos perros en casa. Y como no queda la cosa, pues al final estos perros se han acabado viviendo con nosotros, estando ahí todo el día en la casa, que a mí la verdad que me molestaba porque estaban pues tirando la basura en todos lados, cagando, meando en todos los sitios y pues tampoco era de agradecer. Entonces yo, como era un pequeño problema, yo lo que decidí es que crear una línea de contenido de todo esto. ¿Y cómo lo fui enseñando en la historia de Instagram? Pues un día enseñé de cómo empezó todo, de que yo estaba dando una clase, después bajé y vi que hay unos perros en mi casa. Pues al día siguiente cuento que me desperté con problemas, pues vuelvo a poner a la gente en el contexto, digo, ¿os acordáis de que había unos perros en mi casa? Pues cuento de que se han quedado a dormir ahí, que llevan 3 días en mi casa y que está prohibido porque la dueña pues se queja de que no se puede tener perros en casa, en la casa que alquilábamos. Pasa el siguiente día y lo vuelvo a mostrar. Vuelvo a mostrar cómo tengo la basura por toda la casa, cómo los perros no me hacen ningún caso y al tercer día sigo contando todo esto. Muestro cómo mean y cómo mis amigos pisan el miado y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Como veis, es la misma historia de los perros, pero enseño cómo se va desarrollando. Primero, cómo se han quedado en mi casa, después de cómo me han molestado, después cómo me están mirando toda la casa, y pues muestro cómo se desarrolla toda la historia. Pues el día siguiente, cuando al final conseguí echar los perros, pues creo una historia diciendo, bueno, pues por fin, buenos días, escucháis esto, es que no hay nadie ladrando en mi casa, no hay nadie corriendo de un lado por el otro, y al final es que no hay perros en casa, y que estoy súper feliz. Y después al final digo y muestro que al final no se acabó la historia, de que aunque he echado los perros de mi casa, pero sigo teniendo que alimentarlos porque se fueron en la casa de una amiga mía y como le estamos comprando comida, le estamos cocinando la carne y al final que cuidamos más a los perros que a nosotros mismos. Y como es de una cosa tan sencilla como si simplemente tenía unos perros en casa, he conseguido crear 5 días de historias y la gente fue interactuando. Y ya la gente quería ver cuál es el desenlace, ¿vale? Cómo acaba la historia de los perros y hasta el día de hoy lo sigue recordando. Y esto pues provocó que muchas personas, primero, sintieran, empatizaran muchísimo conmigo, se sintieran conectados y de una cosa tan sencilla, de una cosa tan básica,
pues obtuve un montón de reacciones y un montón de engagement. Y como ves, una línea de contenido, pues la que acabo de enseñar, no tiene que ser algo súper importante. Puede ser algo muy sencillo y gracioso, como fue la historia de los perros o cualquier otra cosa. Y es que de una línea de contenido salen distintas días de historias, ¿vale? Una línea de contenido la puedes compartir durante una semana, durante un mes o incluso durante un año, ¿vale? Y es simplemente ir actualizando lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las otras líneas de contenido que podéis vosotros aprovechar? Os voy a poner ejemplos de líneas importantes y largas que podéis implementar en vuestro blog. Como por ejemplo, la línea de contenido de cómo te compras una casa. Cómo te compras una casa no es una historia que tienes que subir simplemente me he comprado una casa, sino ir desarrollándolo por días, de cómo te viene la idea de comprar una casa, de por qué decidiste comprar una casa, de cómo pues te asesoras con tu asesor fiscal de cuál es la mejor manera de comprarlo, de cómo buscas un agente inmobiliario que te busca las casas. Después muestras cómo estás eligiendo entre dos pisos distintos y al final te decides. Muestras después cómo compras esa casa, muestras cómo la estás amueblando, muestras cómo estás haciendo una reforma en la misma casa. Como veis, es el mismo tópico, es la misma línea de contenido, pero puedes estar creando durante 2 meses seguidos pues, contenido acerca del mismo tema. Y así como comprar una casa, tenemos otras líneas importantes largas que puedes implementar, como por ejemplo, empezar a contar cómo empiezas una relación o cómo dejas de fumar, cómo te propones el reto de ganar 10.000 euros en un mes, cómo dejas la universidad, cómo te divorcias, cómo tienes un hijo, cómo intentas conseguir un visado, cómo haces un curso en inglés, cómo te mudas a un nuevo piso. Son todos ejemplos de líneas de contenido que son largas e importantes que puedes implementar en vuestro blog y de esta forma vais a conseguir que la gente se enganche más a vuestro contenido y que sea como si fuera una serie, que la gente pues va a ir viendo qué es lo que está ocurriendo en cada episodio acerca de ese tópico en sí. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico de cómo deberíais desarrollar una línea de contenido, con el ejemplo de cuando una persona se compra un coche. Una persona normal cuando se compra un coche y no se ha visto mis vídeos, lo que hace es simplemente publicar una historia o una foto, un vídeo diciendo me he comprado un coche y ya está, ahí se ha acabado y bueno, pues de eso no sacó ningún tipo de contenido, la gente no conectó, la gente no lo conoció mejor y no nos sirve para vender más. ¿Cómo nosotros deberíamos contar que nos hemos comprado un nuevo coche? Pues haciendo de ese tópico en sí, haciendo de esa idea una línea de contenido y durante distintos días crear historias. Primero, pues mostramos que tenemos el sueño de comprar un coche y qué va a significar para nosotros ese paso. Después mostramos cómo nos apuntamos a la autoescuela y aprendemos a conducir. Después mostramos un día completamente distinto, podemos mostrar en las historias de Instagram cómo vais a ese examen. Mostráis de que al final conseguís el carnet, de que estáis felices, de que estáis celebrando y que vuestros seguidores pues disfruten con vosotros y celebren con vosotros que habéis conseguido el carnet. Y ya quieran ver el paso a paso, quieran ver cómo vosotros como el héroe pues superáis todos los obstáculos para conseguir ese objetivo de comprarse el coche. Cómo sacáis el carnet, cómo os cuesta. Y tienes que mostrar todo ese proceso. Y después mostráis cómo vais a distintos concesionarios a probar distintos coches para ver cuál es el que más se adapta a vosotros y hacer distintos test drive. Después mostráis que al final pues, os ha encontrado un coche, os habéis decidido comprarlo, pero que no os llega el presupuesto y os ponéis un challenge de llegar a facturar X dinero en ciertos meses para poder al final comprar ese coche. Al final mostráis de que ahora sí que habéis ahorrado el dinero necesario y sí que tenéis el dinero para comprar ese coche. Después de que os rayáis y que no sabéis si comprar ese coche o si no comprarlo, si es una decisión financieramente inteligente o no y que al final pues estáis ya a punto de abandonarlo, decir que ese dinero mejor lo invertís en una casa o en cualquier otra cosa que no lo vais a comprar. Pero al final pues vuestros seguidores os presionan, os dicen no, decídete que es una buena inversión, que es tu sueño, que querías durante tanto tiempo comprarte un coche y muestras que al final te decides de que vas a ir a comprarlo. Muestras al final de que te has comprado ese coche. Haces el room tour, o bueno, no sé cómo se llama, pues enseñar todo el coche, todo lo que tiene, todo lo que lleva, enseñáis todo el unpackaging y mostráis el coche en sí. Después hacéis una reflexión y contáis a vuestros seguidores de cómo lo habéis conseguido, cómo habéis conseguido comprarse ese coche con tanta edad, que cuesta tanto y cómo habéis cumplido vuestro sueño. Como veis, de simplemente una idea, de un proceso, de una línea de contenido, en vez de publicar una foto y ya está, pues en vuestro Instagram mostrar 10 historias, ¿vale? 10 días de historias distintas, 10 pasos distintos de cómo se estáis comprando el coche. Y una persona cuando ve todo el proceso, pues primero conecta mucho más con vosotros y si al final le añadís una venta, mostráis, vale, pues como veis, yo hice todo ese proceso para comprarme el coche y yo lo he conseguido gracias, y contáis vuestro nicho, gracias a las criptomonedas, o gracias a dedicarme a la marca personal, o gracias a hacer automatizaciones de YouTube, o lo que sea
sea, pues la gente va a empatizar mucho más con vosotros, lo va a ver mucho más real, os va a subir el engagement, vais a tener muchísimo más fuerte vuestra marca personal y como consecuencia vais a conseguir facturar muchísimo más. Y os quiero compartir un life hack para que no os rayéis y no penséis que tenéis que estar compartiéndolo todo, a ver cómo lo unís, las historias de lifestyle con las líneas de contenido, todo esto. Es tan sencillo como elegir las 5 líneas de contenido más importantes de vuestra vida y simplemente ir actualizándolas, ¿vale? Como si fueran por capítulos. Pues la línea de contenido de cómo os compráis el coche, cómo va vuestra relación, cómo estáis sacando, por ejemplo, el visado para ir a un país y la línea de contenido acerca de cómo conseguís vuestro físico de vuestros sueños, ¿vale? O lo que sea interesante para vosotros. Marcáis esas 5 líneas de contenido y a la hora de hacer la historia de Instagram, lo único que tenéis que ir haciendo cada día es simplemente ir actualizando qué pasa en cada una de esas líneas de contenido. Y así, de esta forma, se convierte en algo mucho más sencillo. Y esto es muy importante y va a conseguir que la gente realmente siga vuestra vida y tengáis muy buen engagement en vuestra historia de Instagram y muy buenas visualizaciones. Porque normalmente el error más común que comete la gente es que no da el contexto de su vida. Empiezan a subir vuestras historias, a lo mejor enseñáis cómo estáis con vuestro amigo José y pensáis que vuestra audiencia ya conoce quién es José, pero cuando lo mostráis o mostráis a vuestra pareja o mostráis a vuestro amigo, la gente no tiene ni idea, porque hay un montón de audiencia nueva que ha venido y a lo mejor vosotros a José lo conocéis desde primaria, lo conocéis durante 20 años y para vosotros pues es obvio quién es José y para vuestro círculo, pero para vuestra audiencia no es obvio quién es José. Entonces si empezáis a contar historias y enseñar que estáis al lado de José, a la gente no le va a interesar. ¿Por qué? Porque la gente no entiende quién es José. Por eso tenemos que dar el contexto de nuestra vida. Tenemos que enseñar. ¿Y cómo lo hace una persona que sabe llevar la historia de Instagram? Pues siempre pone el contexto de todo. En vez de enseñar, mira José lo que está haciendo, enseña, mirad, este es José. Es mi amigo desde los 20 años. Él se dedica a no sé qué, no sé cuánto. Y después ya empieza a contar la historia de qué es lo que quería compartir acerca de José. Como veis, simplemente con 3 historias nos basta para dar un poquito el contexto de qué es lo que está ocurriendo. Y de esta forma la gente ya se engancha a vuestro contenido y entiende de qué es lo que está ocurriendo. Y que este es el error principal, que si tienes las views bajas, significa que la gente no entiende el contexto de tu vida. Y si la gente no entiende el contexto de tu vida, seguramente simplemente no te marcaste tus líneas de contenido principales y no las estás actualizando, ¿vale? Que es la forma más fácil de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo importante en las líneas de contenido? Primero, que la gente tiene que entender toda la situación y los detalles en sí, ¿vale? Mientras más sabemos de una persona, pues más nos interesa. Y mientras menos sabemos de una persona, menos nos interesa. Por eso, por ejemplo, yo veo que la gente se vuelve loca con Taylor Swift. Como la idolatra tanto y como sabe hasta el mínimo detalle acerca de su vida, pues se vuelve más interesante. Y saben pues de qué color tienen las uñas, qué es lo que se desayuna, con qué color firman los autógrafos y todos los pequeños detalles de su vida. Pues mientras más conocemos de una persona, nos vuelve más interesante. Por eso, si la gente no sabe nada acerca de vosotros, pues no le va a parecer interesante vuestra vida. Así que tenemos que compartir el contexto de nuestra vida, las líneas de contenido en sí detalladamente y que la gente entienda toda la situación de por qué está ocurriendo X cosa y por qué es importante para vosotros. Después, las líneas de contenido, es importante enseñar por qué es importante, cuál es vuestro motivo. No os compráis un coche por comprarlo, sino por qué te compras ese coche. De no estáis consiguiendo hacer el visado para ir a X país, sino por qué necesitas ese visado. De no quieres conseguir el físico de tus sueños, sino que qué significa el físico de tus sueños para ti y por qué esto es importante. Para que la gente os conozca mejor y conecte más con vosotros y no vea solo las acciones externas que hacéis, sino los valores vuestros y que entienda por qué tomáis cada decisión que estáis mostrando en vuestras historias de Instagram. Y lo tercero es que una vez que hayas hecho alguna elección, tienes que explicar cada una de tus elecciones para que la gente entienda tu procedimiento y tu forma de pensar y mostrar las emociones que eso conlleva. Por ejemplo, has elegido comprar este coche y no el otro. Pues ¿por qué has elegido comprar ese coche? ¿Porque es más cómodo para ti? ¿Porque en un futuro quieres tener hijos, necesitas un coche grande? ¿O porque yo sé, te gusta ir a la montaña? Pues tienes que explicar a las personas, explicar a toda audiencia las elecciones que tú haces. Y de esta forma las personas van a conectar mucho más contigo. Y me preguntarás, vale David, pero es que si a día de hoy no tengo esas líneas de contenido, ¿cómo puedo hacer para sacar las líneas de contenido de mi Instagram? Y aquí lo importante es que no necesariamente tenemos que contar todo acerca de nuestra vida. Pues tú puedes tener partes privadas. Si tú en tu historia de Instagram y en tu vida pública no quieres contar, por ejemplo, cosas acerca de tu pareja, pues no elijas tu pareja como una línea de contenido. Así que os voy a dar el siguiente test, que si lo hacéis durante una semana, simplemente 20 minutos al día, con solo 20 minutos al día, pues vais a tener súper claro cuáles son vuestras 5 líneas de contenido principales. Y es que a la noche tenéis que responder las siguientes preguntas. Vale, ¿qué es lo que hice hoy? ¿Por qué lo hice? ¿Y por qué estoy haciendo esto y no lo otro? Para vosotros después reflexionar y ver qué es lo que estáis haciendo en el día a día. Después, ¿cuáles son mis objetivos ahora? ¿Y qué es lo que estoy consiguiendo? ¿Cuál es el desarrollo de vuestro personaje? ¿Hacia dónde queréis llegar? ¿Cuál es vuestra misión? Lo siguiente, ¿qué problema estoy resolviendo ahora mismo? Lo más importante, y yo lo que os recomendaría, que al menos una de esas 5 líneas de contenido
sea acerca de vuestros problemas. A la gente le encanta ver los problemas y le encanta ver cómo vosotros superáis distintos obstáculos, ¿vale? ¿Cuál es el problema que estás resolviendo? Vuestro problema puede ser que, por ejemplo, tienes un vestido que te encanta y tienes la boda dentro de 6 meses y tienes que bajar 3 kilos. Puedes mostrar esa línea de contenido y marcarla. Chicas, tengo una boda dentro de 6 meses y ahora tengo que conseguir bajar 3 kilos para llevar ese vestido, que es el vestido de mis sueños, y quiero que en la boda salir solo con ese vestido. Enseñes esa línea de contenido de cómo durante 6 meses intentas bajar X kilos para poder ponerte ese vestido y cumplir tu sueño. Después, tienes que enseñar con quién te relacionas hoy. Algunas líneas de contenido pueden ser acerca de la gente que te rodea, ¿vale? Pues cómo es la amistad con la gente que te rodea o cómo estás formando tu equipo. O una línea de contenido puede ser cómo, por ejemplo, te consideras una persona antisocial y cómo no estás a gusto con esto y cómo lo estás desarrollando. Podrías mostrar esto. Y también tienes que responder la pregunta de qué pensamientos tienes hoy para que la gente también conozca tu forma interna. ¿Qué es lo que piensas? ¿Cuáles son las emociones que vives? ¿Por qué haces cada cosa? Y si te respondes esas preguntas durante una semana, ya te digo que no vas a tardar más ni siquiera de 20 minutos. Pues vas a tener súper claro y ahí sabrás elegir cuáles son las líneas de contenido más importantes de tu vida y simplemente ir mostrándolas, y te va a ser muy fácil llevar las historias de Instagram, que es mostrar estas 5 líneas de contenido, ir actualizando de qué es lo que pasa en cada episodio. Así que tu tarea va a ser escribir tus 5 líneas de contenido principales para el siguiente mes, para tu marca personal o alguna marca personal de algún cliente que estés llevando, y escribirlo aquí en los comentarios para que vosotros podáis coger ideas de las líneas de contenido de otras personas, que, como os digo, es de tipos de formato más importantes en las historias de Instagram. Y hay un truco que puedes hacer que veo una muy buena opción, y es mostrar vuestra carta de deseos, ¿vale? Mostrar vuestro roadmap. No tanto para vosotros, sino para los seguidores, para que los seguidores, es como un life hack, lo tengan presente y ya sepan, ¿vale?, qué es lo que estás consiguiendo. Pues tienes el challenge de llegar a 100.000 seguidores, tienes el challenge de hacer un viaje a Dubái, o como yo, por ejemplo, tengo la graduación en octubre de que la quiero llenar, quiero que estén 1.000 personas. Para la gente después simplemente pues lo va a tener claro y va a querer ver de cómo vas consiguiendo cada uno de sus objetivos. Y vamos con el tercer tipo de contenido, que son las líneas de un día. ¿Vale? Os voy a explicar en qué se diferencian con las líneas de contenido, que es básicamente algo que ocurre en nuestro día y lo compartimos solo en un día completo, ya está, que no tiene ninguna continuación. Como yo aquí, por ejemplo, mostré durante una línea de contenido que es la graduación, que durante todo el día completo mostré cómo fue la graduación para la Academia de Lanzamientos, que es una formación que tengo, que a día de hoy está cerrada para los alumnos. Y mostré durante todo el día pues cómo fue la graduación, los premios que hemos entregado, cómo fue todo el mundo vestido y todo lo que hemos vivido, ¿vale? Y dediqué un día completo simplemente a contar esta cosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre contenido lifestyle, las líneas de contenido y las líneas de un día? Pues las líneas de contenido es algo que se va a ir actualizando, ¿vale? Como por ejemplo la historia del coche. No es algo que muestras un día y ya está, sino que muestras todo el procedimiento. Las líneas de un día es algo que muestras solo en un día, como por ejemplo la graduación, o has hecho un pequeño mini viaje a X cosa. Entonces, por ejemplo, un día pues te pusiste el challenge de que en un día conseguir trabajar 12 horas seguidas y lo muestras en tu historia de Instagram. Pues es todo esto. ¿Y cuál es la diferencia con el contenido de lifestyle? Pues el contenido lifestyle no tiene guión. Es algo simplemente que vas grabando, que vas enseñando en el día a día. Vale, pues aquí estoy con mis amigos, aquí estoy grabando un vídeo de YouTube, aquí estoy comiendo, aquí estoy estudiando. Es mostrar lo que te rodea, pero sin ningún plan, sin ningún guión. Y las líneas de un día sí que llevan ese guión. Por ejemplo, como la graduación, pues sí que tenía un guión de ya sabía por bullet points qué es lo que quería mostrar y cuál iba a ser todo ese procedimiento. Y ahora vamos a ver la estructura de un día concreto en las historias. ¿Te ha pasado alguna cosa? ¿Quieres crear un guión y compartir algo en tu historia de Instagram, pero tampoco que sea una línea de contenido, algo que vas a ir actualizando, simplemente línea de un día? Te ha ocurrido y que casi te atropellan en el trabajo y lo quieres compartir en la historia de Instagram. Pues no sería contenido lifestyle porque te preparas un guión para poder contarlo bien, y tampoco serían las líneas de contenido porque siempre te cuentas que casi te atropellan y ya está. Y pues no sigue de ninguna forma y nunca vuelves a hablar de eso. ¿Cómo tenemos que contarlo bien y conseguir que la gente realmente conecte con nosotros, esté atenta y se vean todas nuestras historias? Pues tiene la siguiente estructura. Es que en las primeras 2 historias tenemos que llamar la atención. Os voy a poner un ejemplo de cómo, yo qué sé, te has mudado a una casa nueva y quieres dedicar todo el día completo de mostrar cómo te has mudado a una casa nueva. Imagínense que yo estoy aquí en Bali y me he mudado a una villa nueva. ¿Cómo lo haría? En las primeras 2 historias, llamar la atención, ¿vale? Mostraría que me he mudado a una casa nueva y que ha ocurrido algo muy espectacular, que esta casa me encanta, para llamar la atención. Después, durante las siguientes 2 historias, haría el amplificador, ¿vale? Haría que la gente realmente se interese incluso muchísimo más por lo que les voy a contar, para que la gente se quede y se quede viendo toda la línea de historias, toda esta línea de un día y se vayan hasta el final. ¿Cómo lo hago? Pues mostraré y les diré a mis seguidores, os voy a mostrar toda la casa, os voy a hacer el room tour y al final os diré el precio de cuánto cuesta esta villa y por qué he elegido esta y no la otra. Y la gente, como le encanta ver los números y qué es lo que se gastan las personas, pues se van a quedar hasta el final
hasta la última historia para ver donde yo les digo y les comparto cuánto cuesta la casa y cuánto cuesta ese chalet. Después, lo que tenemos que hacer es dar el contexto para todas esas personas que a lo mejor no me conocen tanto o que me acaban de seguir, para que estén en el contexto de nuestra vida, para que entiendan qué es lo que está ocurriendo. Y ahí mostraría pues que ¿por qué me estoy mudando a una vía nueva en Bali? Pues mostraría que, por ejemplo, yo sé que durante mucho tiempo he estado viviendo con mis padres en los últimos años, estaba compartiendo el piso con ellos y me di cuenta de que necesito un espacio propio, por eso me estoy mudando a una villa para estar yo solo, ¿vale? Para que la gente entienda el contexto de mi vida. O que yo les diga, bueno, pues yo estuve viviendo durante los últimos meses en Dubái, pero como ya estamos en verano, hacía mucho calor, me decidí mudarme a Bali y estoy eligiendo una casa aquí, ¿vale? Para que la gente entienda qué es lo que está ocurriendo en tu vida. No empieces a contar las cosas directamente porque la gente no lo entiende. Después contaría la historia en sí, ¿vale? Pues entre 2 y 10 historias las dedicaría en contar la historia en sí. Haría el room tour de la casa, mostraría las habitaciones que hay en formato vídeo, pues mostraría un collage bonito con todas las habitaciones, con la casa en sí, mostraría alguna cosa guay que hay en la casa, como por ejemplo, yo sé, la piscina, si hay un jacuzzi, aire acondicionado, lo que sea, ¿vale? Es simplemente un ejemplo. En el cuarto punto, después de llamar la atención, hacer amplificador para llamar realmente la atención y darle contexto, contaría la historia en sí. Pues el quinto punto es muy importante compartir vuestros pensamientos y vuestras emociones para que seáis un personaje vivo, ¿vale? No solo lo que estáis viviendo, lo que estáis viendo externamente, no solo enseñar la casa, sino enseñar por dentro, qué es lo que vives tú por dentro, cuáles son los pensamientos acerca de esta casa, te gusta, no te gusta, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, cómo te sientes en general al mudarte a esta casa, ¿vale? Cómo te sientes tú y que la gente conecte con tus emociones. El sexto punto, y hasta el final, pues como habíamos prometido en el principio, decimos cuánto cuesta la casa, decimos, vale, pues esta casa me ha costado tanto dinero, que es tanto al día, tanto al mes, esto es mucho para mí, poco para mí, hasta el final. Y después tenemos que añadir 2 puntos más que son muy importantes. El primero, las reacciones, ¿vale? Tenemos que cada día meter al menos una historia donde enseñamos el feedback de la gente, para que parezca un diálogo, para que la gente también sepa de que tiene esa posibilidad de hablar contigo. Pues muestras lo que la gente te ha respondido las primeras historias. Pues te dice, guau, pues a mí no me gusta tanto esta casa, me parece increíble, yo también quiero vivir en una casa así algún día, o también a mí me encantaría independizarme. Pues muestras las reacciones de la gente, qué es lo que te dice, y muestras sus comentarios. Le sacas la captura a lo que dice alguna persona, a lo que te responde al DM, y lo subes a las historias. Y el último punto ya sería la venta. En el caso de que quieras vender, pues haces una venta. En el caso de que no quieras abrir las ventas y vender las plazas, pues haces una venta, pero no del curso o del producto tuyo en sí, sino del nicho o de ti como persona. Y la última historia, pues subiríamos algo, por ejemplo, de gracias a los lanzamientos o gracias a la marca personal, gracias a YouTube, gracias a e-commerce, gracias a trading, pues he conseguido vivir en una casa así, que es la casa de mis sueños. Y si tú quieres conseguir lo mismo, pues apúntate a mi curso o dedícate a X nicho o abre tu canal de YouTube o espabila y dale caña en la vida. Algo por el estilo, ¿vale? Como veis, aquí tenemos la estructura. Paso a paso, son 8 pasos de cómo deberías contar una línea de un día. ¿Te ha pasado algo que lo quieres compartir? Yo qué sé, casi te atropellan en el trabajo. O te ha pasado alguna historia guay. Pues algo que requiere un guión, algo que no es contenido lifestyle, que simplemente coger y grabar, sino que lo quieres contar bien, pues yo te aconsejo que sigas esa estructura que funciona muy muy bien. Y vamos al cuarto punto, ya vamos casi por la mitad, que es contenido de valor, ¿vale? Un nuevo tipo de contenido que es contenido de valor, que son simplemente una serie de historias que siguen una cadena significativa, ¿vale? Que es cuando nosotros contamos algo de valor. Por ejemplo, yo como lo hice en mi caso, pues un día compartí las historias que la idea de todo el día, de todas las 20, 30 historias que he compartido, era contar de por qué es importante invertir en ti. Y os pongo un ejemplo de cómo yo lo hice, por ejemplo. Durante un día decidí utilizar este formato, que son contenido de valor, y contar, por ejemplo, por qué, bajo mi punto de vista, es importante invertir en ti. Y durante 20, 30 historias, durante todo el día, solo contaba acerca de por qué es importante invertir en ti, por qué tienes que comprar formaciones, por qué tienes que comprar cursos, porque yo lo hago constantemente, porque yo he invertido más de cientos de miles de euros en formaciones, en distintos masterminds, y porque esto me llevó a tener resultados que yo he conseguido, ¿vale? Y cuento toda esta línea de contenido, para que veáis algún ejemplo. Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico de cómo yo lo haría. Vosotros queréis, imagínense, aportar valor. Eres nutricionista y quieres contar cómo hay que entrenar correctamente. O eres youtuber y quieres contar la estructura de un día, la estructura de los vídeos de YouTube, de cómo se tiene que hacer. Vamos a ver aquí un ejemplo. Puse el ejemplo de que eres un psicólogo, ¿vale? Imagínate que eres un psicólogo y quieres compartir contenido de valor, quieres contar de qué es lo que se tiene que hacer con la depresión. ¿Cómo yo lo haría? Pues lo mismo. Las primeras 2 historias, captar la atención. Os voy a contar la forma más efectiva que existe de cómo salir de depresión. Después hacemos el amplificador para que la gente realmente se quede y se interese por todo lo que le estamos contando, y contaría algo, por ejemplo, de los psicólogos solo comparten esta información cuando les pagas y es la única forma efectiva, y yo te la voy a compartir completamente gratis para que la gente diga, hostia, vale, quiero saber cuál es la única forma que existe para superar la depresión en sí. Después le damos en el problema, en el dolor de las personas, durante 3-5 historias, mostramos cuál es el dolor y el problema en sí.
¿Cómo lo podemos hacer? En este caso lo podemos hacer con un pequeño test. Decís en las historias, vamos a hacer un pequeño test, voten si les ha pasado o no les ha pasado. Y hacen las siguientes preguntas. ¿Te cuesta levantarte de la cama? ¿Te cuesta mantener la concentración más de 10 minutos seguidos? ¿Vale? Hacemos un pequeño test y que la gente responda sí o no. Y si la gente empieza a responder sí, le dice, hostia, si has respondido 3 sí seguidos, eso que tienes, pues síntomas de tener una depresión y tienes un problema. Para que a la gente le sea actual esta información y quiera seguir viendo lo que le estás contando. Y el cuarto punto, una vez que hemos llamado la atención, hemos hecho el amplificador para que las personas se queden y hemos mostrado el dolor o el problema que tienen las personas, pues compartimos ese contenido de valor, mostramos el método en sí, ¿vale? Lo que yo le llamo el método, que es lo que vosotros queréis compartir. En este caso, puede durar entre 2 y 10 historias lo que os lleve contar este contenido de valor en sí. Por ejemplo, vosotros contaréis si eres el psicólogo, bueno, la solución consiste en que y mostráis cómo superar la depresión, que yo no soy psicólogo, no tengo conocimiento de esto, pero mostráis en 5 o 10 historias cómo hay que superar la depresión. Después, lo que haría es, una vez que cuentes el método en sí, el quinto punto es mostrar ejemplos, ¿vale? Entre 2 y 5 historias muestras ejemplos para reforzar todo lo que has contado anteriormente. Y dices, como por ejemplo Pepito, que ha conseguido superar la depresión en tan solo 3 meses haciendo este método. O como por ejemplo Laura, que estaba en una depresión que no podía superarla ni siquiera con pastillas, pero gracias a este método consiguió vivir una vida plena y feliz. Algo por el estilo. Pues el sexto punto es la conclusión. Siempre cualquier contenido de valor tiene que acabar en una conclusión. Pues al final hagan así. O para conseguir el físico de tus sueños, haz así. O para ganar dinero en Instagram, haz así. O para al final superar la depresión o no caer en depresión, haz de esta forma, ¿vale? Cuentas la conclusión final. Y aquí, otra vez, súper importante, siempre metería en cada día alguna reacción de la gente, ¿vale? Pues enseñar que estás interactuando con la comunidad. Mostraría por lo que dice la gente. Buah, me parece una barbaridad, voy a aplicar este método, eres un genio, quiero aprender de ti, me parece una locura. El último punto, ese ya es adicional, si lo queréis meter, si estáis en el proceso de lanzamiento o estáis vendiendo algo, pues metéis el punto número 8, que es la venta, ¿vale? Que es contar, por ejemplo, que si quieres aprender todo esto y mucho más acerca de la salud mental, pues puedes apuntarte a mi curso. O si te interesa, por ejemplo, no sé, en el nicho de nutrición, si te interesa no solo aprender a cómo entrenar pectorales, sino una rutina en general de entrenamiento, pues apúntate en mi formación. O en este caso, si tú quieres aprender a cómo hacer lanzamientos y no solo las historias de Instagram, pues apúntate en mi formación, que tendrás mucho más contenido que no solo eso, sino que muchas más cosas las enseño en mi curso. Algo por el estilo, y cerráis el último punto con la venta en el caso de que queráis vender algo. Y también te voy a recomendar estos 2 libros que son de lo más top, que es el Storytelling de Carmen Gallo y también Cómo construir un story brand de Donald Miller, 2 libros buenísimos que te tienes que leer para aprender a cómo hacer un buen storytelling en la historia de Instagram, que es seguir la estructura que te compartí, leerte esos 2 libros y ya con eso ya serás un pro. Y punto número 5 son las infonoticias. Sé que esta palabra lo más probable es que nunca la has escuchado en tu vida porque me la inventé yo, así que te voy a explicar qué es una infonoticia. Una infonoticia es un evento que llama la atención de alguna forma inusual, de alguna forma original, que transmite un significado clave que está relacionado con tu tema, con tu nicho o con lo que sea, y que fomenta la acción, que hace que después la gente haga alguna acción, que pues empiecen a hacer cosas, ¿vale? Esto es una infonoticia. Más adelante os voy a poner ejemplos para que entendáis qué es una infonoticia. Pero ¿para qué sirven las infonoticias? Pues porque a día de hoy, yo cuando entro a Instagram veo que todo el mundo vende y sube el mismo tipo de contenido. Dice, busco 5 personas que quieran aprender acerca de marketing digital. O, este es mi alumno que ha pasado del punto A al punto B. Por ejemplo, vende mi masterclass gratuita o el webinar donde yo te voy a vender mi curso de $4.99. Por ejemplo, subir las típicas historias de, what, pues tenemos miles de personas en prescripción esperando las plazas y solo vamos a tener 10 plazas. O enseñar que lo mejor que puedes hacer me ha cambiado la vida, la automatización de YouTube. El mejor nicho que hiciste es la automatización de YouTube. Pues siempre que entro a Instagram veo el mismo tipo de contenido. Y ya la gente no reacciona a ese tipo de contenido. Aunque le transmitas las mismas ideas, les muestres cosas, la gente como ya lo ha visto 1000 veces, pues no le interesa de ninguna forma. Y ahí es cuando yo me he inventado las infonoticias. ¿Qué es esto? Que va a hacer que la gente realmente tome acción. Como por ejemplo, poner mi cara y poner el anuncio de la masterclass en Billboard en Nueva York. Esto es una infonoticia. ¿Por qué? Porque en vez de subir la típica historia de, chicos, os invito a mi masterclass que voy a dar tal día en tal hora, no llama la atención de ninguna forma. Entonces hemos hecho una infonoticia. ¿Esto es una infonoticia? Sí. ¿Por qué? Primero, llama la atención. Es algo de una forma inusual y original. No he visto personas que anuncien su masterclass de esta forma, entonces llama la atención. Ya la gente dice, hostia, no es una masterclass cualquiera, es que puso su cara en todo Times Square, en todo Nueva York, para anunciar que va a ser la masterclass. Segundo, no es llamar la atención para llamar la atención, sino que está relacionado con el tema. Y en este caso, como tenía que hacer un webinar, pues está relacionado con el tema de que llamaba a la gente para el webinar en sí. Y lo tercero es que fomenta la acción. En este caso, pues fomenta la acción de que le decía a la gente que se registre y que venga a mi masterclass. Otro ejemplo de alguna infonoticia es que yo quería mostrar de qué
¿qué es esto de un lanzamiento? En vez de hacer un storytelling súper aburrido, he decidido de hacer una infonoticia, algo que llama la atención. Dije, chicos, voy a hacer un reto de conseguir 10.000 euros en una semana solo gracias a los lanzamientos. Pues obviamente es algo muy original, algo que hasta el día de hoy nadie ha hecho. Bueno, después de que yo lo hice, sí que un montón de personas empezaron a replicarlo, pero era algo que llamaba la atención. Así que llamaba la atención, estaba relacionado con el tema, porque literalmente durante este reto enseñaba todo el proceso de cómo hago un lanzamiento, de cómo consigo ganar 10.000 euros limpios en tan solo una semana, sin invertir ni un euro, sin mostrar mi cara en las redes sociales y sin utilizar mi audiencia. Y también fomenta la acción, porque una vez que la persona vea, hostia, es que David ha conseguido ganar 10.000 euros en una semana gracias a los lanzamientos, pues va a querer también dedicarse a lo mismo y va a querer comprar la formación que yo les voy a ofrecer. O por ejemplo, el día con los alumnos en Bali. En vez de enseñar las típicas historias súper aburridas de este es mi alumno que ha conseguido ganar 20.000 euros, pues se puede mostrar de alguna infonoticia. Pues hacer un evento y dije, vale, vamos a hacer un día con los alumnos en Bali. Vamos a hacer una quedada, quedo con los alumnos e enseño cómo yo paso un día con un alumno, cómo es su día a día, qué es lo que hace, cómo se va a surfear, cómo vive aquí en Bali. Entonces llama la atención, está relacionado con el tema y fomenta la acción, porque una vez que una persona ha visto que un alumno mío vive aquí en Bali, los últimos 3 meses ha ganado 100.000 euros y vive la vida de la hostia, de libertad, de estar surfeando, estar con la moto de un lado para el otro, pues quiere también dedicarse a lo mismo. O por ejemplo, la autocaravana de mis padres. En vez de enseñar de que este modelo de negocio me ha cambiado la vida, pues ¿qué es lo que hice? Hice una infonoticia. Es que les he regalado una autocaravana a mis padres. Era algo que llamó muchísimo la atención y que tuvo un montón de feedback. Que dije, chicos, gracias a los lanzamientos conseguí retirar a mis padres. Era algo que llamaba la atención porque no todos los días ves como alguien le regala una autocaravana a sus padres. Era relacionado con el tema porque decía que esto lo conseguí gracias a los lanzamientos y fomentaba la acción porque decía, hostia, si tú también quieres y te preocupas por la vida de tus seres queridos, pues deberías dedicarte a los lanzamientos para poder generar ingresos y conseguir lo que yo consigo, ¿vale? Así que aquí veis algunos ejemplos de infonoticias que yo todo esto lo podría comentar y podría hacer lo mismo, pero sin romperme tanto la cabeza, simplemente desde mi cuarto decir las mismas cosas que estoy diciendo y los mismos significados. Pero la gente no le hubiera entrado, pues porque no es una infonoticia. Entonces, tenemos que hacer infonoticias. Y las infonoticias también las hace Red Bull. Red Bull, por ejemplo, nunca te va a subir un anuncio diciendo que su bebida energética está mejor. Entonces, ¿qué es lo que hace Red Bull? Pues Red Bull hace infonoticias. Hace algo inusual, hace algo original de lo que la gente se hable, que esté relacionado con su nicho, que en este caso son las bebidas energéticas en sí, y que fomente la acción. Como por ejemplo Red Bull hizo de que han aterrizado un avión encima de un edificio en Dubái y han publicado este vídeo que ha pillado millones de visualizaciones. Y que tú lo ves y, hostia, te quedas flipando y te quedas viendo ese vídeo. Entonces es una buena promoción de esa energía energética. O han mostrado, como por ejemplo, han cogido a una persona, han hecho el salto en paracaídas más alto del mundo. O como han cogido, por ejemplo, y he visto como desde un edificio de Dubái, pues han cogido y se han tirado con una tabla de surf hacia el mar. Pues hacen cosas tan locas para llamar la atención y para que ya la gente asocie que hacer cosas locas está relacionado con su bebida energética. Y si tú eres una persona así que quiere ir al 100% y hacer estas locuras, pues deberías consumir Red Bull. Y al final pues simplemente sale Red Bull y ya la gente lo asocia. Entonces, esto es muchísimo más efectivo a que Red Bull salga en un anuncio diciendo, si tú eres una persona a la que le encanta el riesgo, deberías tomar esa bebida energética que es la mejor del mercado. Eso es lo que hace todo el mundo y que precisamente por eso no funciona. Entonces, Red Bull, ¿qué es lo que hace? Hace infonoticias. Así que tú, ¿qué es lo que deberías hacer? Hacer infonoticias. Te quiero dar algunos ejemplos de infonoticias. Por ejemplo, en el nicho de criptomonedas, en vez de decir y volver a hablar de que esto es ya súper aburrido, de que las criptomonedas es el sector del futuro y bla, 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 no sé qué, no sé cuánto, ¿qué es lo que haría yo para promocionar el nicho de criptomonedas? Yo haría una infonoticia, saldría a la calle y haría un experimento social de que le ofrezco a las personas 100 pesos, por ejemplo, y que les hago elegir, que les regalo 100 pesos o 100 USDT. Y enseñaría de que la mayoría de las personas eligen los 100 pesos y no 100 USDT, aunque 100 USDT tengan muchísimo más valor. Obviamente es algo que llama muchísimo la atención porque tú prefieres ver pues, ese experimento social y qué es lo que elige la gente, si 100 pesos o 100 USDT, a que ver otro gurú más diciéndote de que el Bitcoin es el futuro y que deberías invertir en las criptomonedas. Entonces es algo que fomenta, que llama la atención, que es algo original, que está relacionado con el nicho, porque la gente se empieza a interesar, hostia, ¿qué es eso de 100 USDTs? ¿Y qué sirve? Infonoticia sirve para transmitir la idea de que todavía es muy temprano y que todavía no vas tarde para dedicarte a las criptomonedas, porque la mayoría de las personas pues, son ignorantes y prefieren 100 pesos a que 100 USDT, aunque 100 USDT tengan muchísimo más valor que 100 pesos. Entonces, haciendo un experimento de esta forma, puedes hacerles llegar a las personas la idea de que, oye, todavía estás a tiempo para dedicarte a las criptomonedas, en vez de simplemente decirlo con palabras. O, por ejemplo, en el nicho de trading, pues en vez de decir de que con el trading puedes ganar dinero rápido, ¿qué es lo que podemos hacer?
pues yo lo que haría es meter, por ejemplo, a las personas en sauna o en, yo sé, en un baño de hielo, enseñar que no pueden salir de ahí hasta que consigan ganar $50. Y lo que haría es meter a 5 traders, por ejemplo, dentro de un baño de hielo y mostrar que están ahí dentro de ese baño de hielo, que no pueden salir hasta que hagan un trade y ganen €50. Y enseñar que las personas literalmente en una hora pues han conseguido salir de la sauna o del cubo de hielo o de lo que sea. Entonces, es algo que llama la atención, que está relacionado con el nicho, que fomenta la acción. Es algo interesante ver. O sea, a mí me molaría ver unas historias, un vídeo de YouTube o lo que sea, pues viendo como, por ejemplo, 5 traders están encerrados en, yo qué sé, en un cuarto a menos 20 grados y como no les dejan salir hasta que consiguen ganar $50. Y como todos ellos lo consiguen hacer en una hora. Pues es algo que transmite la idea de que en el trading puedes ganar dinero rápido, pero de una forma inusual y que realmente hace llegarle a las personas. Pues haciendo ese tipo de cosas, haciendo esas infonoticias, es como os vais a diferenciar de la competencia y vais a conseguir lanzamientos récords como yo los estoy haciendo y también vosotros lo podréis hacer. Número 6. La confesión. ¿Qué es la confesión? Pues la confesión que es normalmente es cuando le vas al cura y le cuentas todos tus pecados. Pues lo mismo debemos hacer con nuestra audiencia. Ir a nuestra audiencia y contarnos cómo nos sentimos. Esto es lo más importante y esto es lo que hace que la gente conecte con nosotros de verdad. Yo al menos una vez a la semana subiría ese tipo de contenido que es la confesión. Simplemente ir actualizando y mostrar, hostia, pues yo hoy me siento así, hoy me siento de esta forma, estoy en una etapa de mi vida de que siento depresión, estoy en una etapa de mi vida de que siento que lo voy a conseguir todo, me está saliendo todo espectacular, estoy muy ilusionado con todo lo que se viene, o compartir cómo te sientes. Como yo, por ejemplo, un día me estaba sintiendo horrible porque no me salía nada. Llegué tarde a una reunión, estaba la oficina cerrada, encima pues perdí 2 vuelos de avión, un desastre del día. ¿Qué es lo que hice? Pues mostrar exactamente cómo yo me sentía. Mostré en la historia de Instagram de que yo me sentía mal. Y esto hizo que la gente conectara muchísimo conmigo, que me mandaran un montón de mensajes de apoyo y que vieran que soy una persona real, que soy una persona normal, no como ellos y que ellos también pueden conseguir lo mismo que yo. Y aquí considero que lo que aprendí durante los últimos meses es que el camino del superhéroe es el camino de la vulnerabilidad. Entonces, mientras más vulnerable te vas a mostrar en la historia de Instagram, más la gente va a conectar contigo y más ventas vas a tener. ¿Qué es lo que haría? Si tú, por ejemplo, te estás quedando calvo, pues yo mostraría en las historias de que estás preocupado porque te estás quedando calvo. Y eso va a hacer que la gente conecte muchísimo contigo. Si estás preocupado de porque, yo sé, tienes ya casi 40 años, todavía no tienes hijos, a ti te encantaría tener hijos, es lo que te tiene preocupado durante los últimos meses, pues hablaría exactamente de esto, ¿vale? La confesión consiste en hacer un vínculo muy cercano con tu audiencia y que la gente vea que eres una persona real y compartir todos esos puntos vulnerables, cómo te sientes, qué es lo que pasa en tu día a día para que la gente conecte contigo, ¿vale? Así que te recomiendo que no seas un cobarde y que muestres a tus seguidores realmente cómo te sientes y no mostrar de que tu vida es la hostia y que lo estás reventando. Y vuelvo a recalcar que esto es súper importante porque de esta forma tus seguidores te van a recibir como una persona real y vas a conseguir realmente una conexión con ellos. Y aparte aquí, lo que tenemos que mostrar y contar a nuestra audiencia es lo mismo que contamos a nuestro mejor amigo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo de la historia de Instagram? Tenemos que conseguir que la gente tenga confianza con nosotros, porque el 50% de la venta es la confianza y solo el otro 50% es pues tu propuesta de valor, tus testimonios, tu script de ventas y el resto de cosas, ¿vale? Para que entendáis lo importante que es conectar con la audiencia. Entonces, ¿quién es la persona que más confía en nosotros? Nuestro mejor amigo. Entonces, ¿qué es lo que le muestras a tu mejor amigo? ¿Qué es lo que le cuentas a tu mejor amigo? A tu mejor amigo le compartes cuando te ha rechazado una chica de fiesta. Pues lo mismo le tienes que contar en la historia de Instagram a las personas, ¿vale? Yo hay veces que hago un viaje de la hostia, le cuento a mi amigo las anécdotas más graciosas que me han pasado y pues me doy cuenta que cuando me pongo a contar el mismo viaje en la historia de Instagram, pues cuento cosas completamente distintas y cosas aburridas. Y en ese momento me doy cuenta, me paro y digo, a ver, yo lo que le tengo que contar a mis seguidores en la historia de Instagram es exactamente lo mismo lo que le contaría a mi mejor amigo con exactamente las mismas palabras, con exactamente la misma expresión, porque yo al final lo que quiero conseguir, si yo consigo que mi audiencia me tenga la misma confianza que me tiene mi mejor amigo, pues joder, todo el mundo me va a comprar los productos, los servicios que yo les ofrezca. Así que este es el objetivo, ¿vale? Nos concentramos en tener el foco que nuestra audiencia nos perciba como si fuéramos su mejor amigo para que tengamos la misma confianza con ellos y para que después en un futuro, cuando tú le ofrezcas un producto, servicio, curso, mentoría o lo que sea, la gente realmente confíe en ti y te compre. Y el último tipo de contenido, pero no el menos importante, que es hablar con la audiencia, ¿vale? ¿En qué consiste? Tenemos que hacer constantemente reaccionar con nuestra audiencia y llevar un diálogo para que la gente vea que realmente pues hay forma de contactar contigo, hay forma de que tú le respondas, de que no sea un monólogo. Entonces yo, ¿qué es lo que haría? Primero, enseñar las reacciones. Tú muestras algo, pues enseña las reacciones, cómo reacciona la gente. Muestras de que te has mudado a una casa nueva, pues muestra cómo reacciona la gente. Has mostrado un caso de éxito brutal, pues muestra cómo reacciona la gente. Has mostrado de que te sientes mal y que estás en medio de una depresión, pues muestra las reacciones de la gente, ¿vale? Como por ejemplo aquí, como es en la pantalla,
un día compartí, no, ya ni me acuerdo lo que compartí, pero lo que sí que me acuerdo es que la gente me empezó a decir que, ¡buah, David, eres el mejor, soy tu fan, no sé qué, no sé cuánto! ¿Qué es lo que hice? Pues mostré esas capturas de pantalla de lo que me dijo la gente en las historias, para que la gente vea realmente que me leo los DMs, y también esto sirve para educar la audiencia. Es decir, el mensaje que yo muestro en la historia de Instagram es lo que yo voy a recibir después, ¿vale? Si yo muestro un mensaje de cómo la gente dice que yo soy un crack, estoy seguro que voy a recibir 3 mensajes más de la gente diciendo que soy un crack. Si yo muestro en la historia de Instagram un mensaje de la gente diciendo que quiere entrar en mi formación, en mi curso, lo que voy a provocar es que muchas más personas van a subir lo mismo y van a decir también que quieren estar en mi curso. Esto se llama pues efecto rebaño y es una técnica de manipulación o de marketing, como lo quieres llamar. Segundo punto que tenemos que mostrar en la historia de Instagram es responder preguntas. Hay veces que yo lo que hago es que la gente me pone las preguntas y yo enseño que hay un seguidor que me puso alguna pregunta y yo le respondo. Como aquí, por ejemplo, me encantaría aprender más de tu mentalidad. ¿Cómo llegaste tan lejos? Pues yo muestro esa pregunta que me hizo esa persona y le respondo en la historia de Instagram para que la gente realmente vea de que, hostia, hay forma y hay una posibilidad de que tú me escribas alguna pregunta a mis DMs y que yo te voy a responder. Y eso a largo plazo hace que la gente te perciba mucho más cercana y te escriba y te responda mucho más a tus historias de Instagram. Y así funciona el engagement, el algoritmo de Instagram, que mientras más personas te responden a tus historias de Instagram, pues más engagement tienes y más visualizaciones consigues. Y lo tercero que podemos hacer es hacer todo un día de contenido a partir de un comentario. Como yo aquí, por ejemplo, un día subí que yo me fui de compras y que me compré una camiseta Dior o algo por el estilo, y una persona me puso un comentario diciéndome que estoy desperdiciando el dinero o algo por el estilo, un comentario de hate. ¿Qué es lo que hice? Pues dedicar todo el día completo en responderle, en enseñar que no estoy malgastando el dinero, que simplemente lo que me he gastado en esa camiseta de Dior, pues lo puedo ganar en simplemente una hora. Hice un challenge, enseñé de que vendí una mentoría mía y en una hora gané 3.000 euros. Y decirles que, mira, que no es un gasto muy grande para mí comprarme una camiseta de Dior. Entonces, dediqué toda una línea de contenido, que es lo que vosotros podéis hacer, acerca de simplemente un mensaje. Así que lo que os recomiendo hacer, poneroslo como una regla, cada día que subáis las historias de Instagram, enseñar algún feedback de la audiencia, que puede ser de los 3 tipos que enseña, que es enseñar las reacciones, o responder preguntas, o hacer toda una línea de contenido acerca de alguna pregunta o algún comentario que os hizo una persona, ¿vale? Que es lo que yo hago constantemente intento que sea un diálogo, que constantemente esté en contacto con mi audiencia y mostrar el feedback de qué es lo que me están escribiendo, qué es lo que me están diciendo. Así que estos eran los 7 tipos de contenido, vamos a repasarlos. Contenido de lifestyle, enseñar lo que te rodea. Líneas de contenido, una de las más importantes, pues líneas de contenido largas o cortas, importantes o no tanto, como por ejemplo las de mi perro, enseñar qué es lo que está ocurriendo en tu vida. Y life hack, lo que tienes que hacer, escribir en los comentarios las 5 líneas de contenido que vas a hablar durante el siguiente mes y simplemente ir actualizándolas. Lo tercero, línea de un día, lo que te ha pasado en tan solo un día, que no se va a convertir en una línea de contenido, pero que aún así quieres compartir. Que te hiciste un viaje y has subido la montaña o un volcán, pues compártelo y sé feliz contando esto. Cuarto, contenido de valor. ¿Quieres contar cómo, por ejemplo, es la mejor forma de ganar seguidores? Pues te voy a compartir la estructura de un día de cómo puedes compartir contenido de valor. 5. Infonoticias. Súper importante, súper clave, que esto es el único sitio donde vas a aprender acerca de esto, que es un evento que llama la atención, que está relacionado con tu nicho y que fomenta la acción. ¿Qué deberías hacer para destacar del mercado y no hacer lo que hace todo el mundo? Sexto, la confesión para generar confianza con tu audiencia, que es compartir cómo te sientes, tus momentos malos, tus momentos vulnerables, que el camino del superhéroe es el camino de la vulnerabilidad. Y de esta forma vas a conseguir un feedback brutal de tu audiencia. Y séptimo, diálogo, que es enseñar el feedback de tu audiencia y que hay días que puedes desarrollar toda una línea de historias, de contenido de historias de Instagram, simplemente con algún comentario que te ha puesto la persona, o hay veces que, yo sé, alguien me comenta algo gracioso y yo lo subo a las historias y de esta forma voy interactuando con mi audiencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Pues os lo voy a explicar con el siguiente esquema. Es que yo recomiendo a la semana no subir historias todos los días, al menos subir 3, 4, 5 veces las historias de Instagram. Entonces os podéis hacer un planning y durante toda la semana, por ejemplo, decir, vale, el día 1 subo contenido de lifestyle, simplemente lo que me apetezca grabar en el día a día. El día 2, pues subo líneas de contenido y hago un update de cómo se está desarrollando, por ejemplo, mi línea de contenido de bajar 5 kilos en un mes. Después, al día siguiente, haces un descanso, porque lo que pasa con las historias de Instagram es que subimos contenido todos los días, pues poco a poco nos van a empezar a bajar los views. Pero si dejamos un día de descanso, desaparecen todas las historias de los días anteriores y volvemos a subir las historias, nos va a premiar Instagram y vamos a tener un 20, 30 o incluso hasta un 50% de engagement más. Después un día te pones que vas a hablar
de, por ejemplo, vas a aportar contenido de valor. Otro día vas a hacer alguna infonoticia. El séptimo día pues vas a dedicar para responder preguntas y hacer un poquito de feedback con tu audiencia. De esta forma te planeas todo el contenido, los 7 tipos de contenido que hay y vas interactuando con ellos, vas haciendo primero uno, después otro. De esta forma tienes un Instagram súper completo y de esta forma es como vas a conseguir tu récord de facturación, de engagement, de views, de likes, de todo. Pero esto no es todo. Como siempre doy mucho más de lo que prometo, soy una persona 1.2, que se lo llevo aquí en la pulsera, que pues, si no sabes lo que es una persona 1.2, puedes ver el vídeo de aquí abajo que explico que es la teoría que me ha cambiado la vida por completo. Así que os voy a dar también unos consejos adicionales que son muy útiles. El primer consejo es que no os liéis y que durante un día que subáis la historia de Instagram compartáis un tema, ¿vale? No intentad meter todos esos tipos de contenido en tan solo un día. Yo digo que en un día solo voy a hablar de un tema. Un día voy a compartir cómo estoy. Al día siguiente voy a compartir cómo, por ejemplo, está yendo mi relación con mi novio. Otro día, por ejemplo, voy a compartir cómo estoy viviendo la vida. Otro día voy a compartir contenido de valor y les voy a contar cómo calentar la audiencia, ¿vale? Pero no intentad meter en un día completo pues un montón de cosas. ¿Por qué? Pues porque la gente se va a liar y no te va a dar tiempo de hablarlo de todo. Si yo en un mismo día quiero contar de cómo ganar dinero en Instagram, de cómo me está yendo con mi familia, de cómo me siento, y encima pues meter alguna otra cosa más, no me va a dar tiempo de hablar muy bien en profundidad de cada una de esas cosas y la gente se va a liar. Entonces yo lo que hago es que un día solo hablo de un tema. De esa forma puedo entrar mucho más en profundidad. Si yo un día completo lo dedico en explicar qué es un lanzamiento, pues lo voy a explicar muchísimo mejor a que si lo hago en un día donde cuento 5 cosas más. Y lo segundo es que para las personas va a ser mucho más sencillo consumir vuestro contenido. Así que acuérdense de esto, un día, un tema. El segundo tip y es acabar los storytellings, ¿vale? Esto es súper importante, acabar los storytellings. Y aquí podemos implementar la técnica IKE. ¿En qué consiste la técnica IKE? Pues hay veces que yo veo que la gente sube la historia de Instagram y yo me quedo rollo, bueno, ¿y qué? ¿Para qué me querías contar esto? Entonces, siempre que tú subas las historias, tú hazte la siguiente técnica. Subes las historias y pregúntate, ¿y qué? Y si no hay ningún final, pues deberías acabar el storytelling. Entonces, normalmente todos los storytellings acaban de solo cuatro cosas. Pueden acabar pues diciéndote, vale, este es el resultado, esto es lo que hemos conseguido, o así funciona esta cosa, hazlo de esta forma, o no lo hagas de esta forma, o por ejemplo, este es mi producto, vete a comprar, o por ejemplo, esto es lo que siento, ¿vale? Porque si tú muestras, por ejemplo, me he casado, la gente dice, ¿y qué? Pues deberías contar, dice, vale, me he casado, así es lo que siento y mi objetivo en la vida es conseguir con esta mujer pues tener tres hijos. Pues vale, y ahí está acabado el storytelling, la gente entiende, ¿vale? Así que no dejéis los storytellings a medias, aplica la técnica ¿y qué? Siempre que subas las historias, pregúntate ¿y qué? Y hasta que respondas y llegues a estas 4 conclusiones. O hemos conseguido tal cosa, o funciona de esta forma, o este es mi producto, vete a comprar, o así es como me siento, ¿vale? Solo puede acabar de estas 4 maneras. Siguiente punto es darle contexto. Súper importante, lo vuelvo a repetir, por favor, chicos. Y esto lo deberías hacer cada 2 semanas. Yo lo que os recomiendo es dedicar un día completo en la historia de Instagram para darle el contexto de vuestra vida. Para que la gente que no lo ha visto pues se quede con la copla, para todos los seguidores nuevos y para actualizar a las personas. Dar el contexto de tu vida, de explicar, vale, pues soy David, me dedico a hacer esto, esta es mi profesión, aquí es donde vivo, esto es lo que hago, esto es a lo que me dedico. Y que ya la gente está en el contexto de mi vida. Estoy a día de hoy aquí, este es Pepito, es mi amigo de toda la vida y esto es lo que hace, ¿vale? Para que la gente entienda. Porque hay veces que caemos y que pensamos, buah, ya como conté mi historia una vez, ya la gente la entiende. A ver, si tú contaste en la historia de Instagram tu historia solo una vez, ya han pasado 6 meses, pero la gente ni se acuerda. Hay muchas personas que ese día que cuando contaste tu historia no vio tus historias de Instagram y hay un montón de audiencia nueva que tienes que no se han enterado. Entonces, si no das el contexto de tu vida, la gente no se va a enterar y te va a bajar el engagement. Así que constantemente actualiza y da el contexto de tu vida. Porque normalmente la gente lo que hace es que habla solo de lo que pasa hoy o en el futuro muy cercano, pero se olvida de todo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Para dar contexto de tu vida es que tienes que contar todo lo que ha pasado anteriormente para que la gente sepa de dónde vienes, cuál fueron tus inicios, cómo comenzaste en todo esto, contar el presente y también contar el futuro, hacia dónde vas, para que la gente entienda qué es lo que haces en el día a día, contar la gran misión que tienes, hacia dónde te mueves, ¿vale? Esto es dar el contexto de tu vida en general. No solo contar lo que pasa hoy, qué es lo que hace la gente, sino desde dónde viniste y hacia dónde vas, para que la gente entienda la lógica y qué es lo que estás haciendo en el día a día. Y esto lo hacen en todas las películas. Por ejemplo, mi película favorita, Harry Potter. Pues Harry Potter no empieza directamente de él estando en Hogwarts y ya está, porque si no la gente no tiene el contexto de su vida. Primero muestran la escena de cómo Dumbledore coge
y deja a Harry Potter pues en la casa de sus tíos, y como deja ahí al niño y como lo recogen con una carta de que vale, cuiden a Harry Potter. Entonces después cuando Harry Potter aparece en la casa de sus tíos, ya nosotros entendemos por qué está ahí, pues porque Dumbledore lo que hizo es que cogió y lo dejó en la puerta. También entendemos de cuál es su gran misión, qué es lo que él quiere hacer, porque muestran la escena justo al principio de cómo Voldemort mata a sus padres. Entonces ya tenemos el contexto entero de la vida de Harry Potter. Es que ha matado a sus padres, lo han dejado en la casa de sus tíos y aparece ya directamente en la casa de sus tíos. No empieza directamente él haciendo cosas, porque si él empieza directamente en Hogwarts, tú no te enteras de nada, no tienes el contexto de su vida. Y si no tienes contexto de su vida, no se hace interesante ver la película. Por lo mismo, tenemos que hacer nosotros, o vosotros, o con vuestro cliente, o con vosotros mismos, con las historias de Instagram. Porque si la gente no entiende el contexto, no se hace interesante seguir vuestra vida. Punto número 4. Y es programar el tiempo para hacer las historias de Instagram y sobre todo en el lanzamiento, porque muchas veces lo que veo es que la gente intenta hacer un lanzamiento súper grande y justo durante la última semana, cuando más activo debería estar en la historia de Instagram, lo que se pone a hacer es organizar el equipo de ventas o hacer la presentación de la masterclass o hacer la parte técnica, y sí, que al final después la masterclass sale de locos y tiene muchísima conversión, pero por culpa de no estar subiendo las historias de Instagram y estar enfocados en el contenido, llegan muchas menos personas a la masterclass, al webinar. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que cuando estéis del lanzamiento, pues hacer toda la parte de preparación previa mucho antes, ¿vale? Preparar todos los enlaces de pago, el equipo de ventas, todo el producto, los mentores, la masterclass en sí, el webinar, todo lo que vais a hacer para que durante el lanzamiento, justo las últimas 2 semanas del lanzamiento, vuestro foco principal tiene que ser en subir el contenido, en calentar la audiencia, en hacer las historias de Instagram. Esto es lo que más dinero os va a proporcionar, ¿vale? Así que programaros el tiempo, esta es vuestra tarea. Vuestro trabajo es hacer las historias de Instagram. Esto es vuestro trabajo. Consejo número 5 es añadir emociones y sentimientos. Que el contenido sea vivo. No simplemente mostrar las cosas externas, sino también las cosas internas, para que la gente empatice con vosotros, os vea mucho más vivo. Mientras más emociones experimenta una persona mientras ve vuestro contenido, pues más propenso va a comprar en un futuro. Así que intentamos siempre añadir emociones y sentimientos a vuestra historia de Instagram. Consejo número 6. Añadir las respuestas a la gente. Lo que os dije, siempre feedback. Lo que os recomiendo es una vez al día mínimo mostrar el feedback de la gente, ¿vale? Subís algunas historias, la gente os responde, revisáis los comentarios, leéis lo que os han puesto, ves algún comentario gracioso, lo subís a la historia de Instagram y así la gente ve que realmente pues estáis leyendo los DMs. Y el punto número 7 es dejar respirar a la gente, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que subir una historia con un tostón de texto que va a parecer una Biblia que la gente no va a consumir y no se va a parar a leer esa historia. Las historias tienen que ser muy estéticas y con muy poquito texto, ¿vale? No más de 2-3 frases por historia. Que sí, que de esta forma van a salir muchas más historias porque la gente las va a consumir, ¿vale? Dejar respirar a las personas y hacer historias estéticas de la forma correcta. Que de hecho, si quieres que grabe una masterclass completa acerca de cómo editar las historias, cómo hacerlas de la forma correcta, de cómo todos esos 7 tipos de contenido que yo os he contado, cómo aplicarlo y cómo realmente a nivel técnico mostrar, editar todas esas historias, pues escríbeme aquí en los comentarios y grabaré una masterclass súper completa de cómo editar las historias de Instagram. Así que esto fue todo, espero que te haya gustado, que me costó muchísimo preparar todo este vídeo, en hacer la presentación, en buscar ejemplos para cada cosa, acordarme de todos los tipos de contenido. Y como te digo, este tipo de contenido es totalmente gratis para ti y que no lo vas a encontrar en ninguna otra parte. Así que si te ha gustado, por favor, no te cuesta nada, dame like, escribe un pequeño comentario, así puedo ver vuestro feedback y estoy mucho más motivado para crear más contenido y para aportaros más valor.